el orden mundial y el orden mundial en la sociedad. Entonces, para empezar, es necesario hablar sobre el concepto de orden mundial. Muchos investigadores manifiestan que el orden mundial no tiene un concepto en específico, ya que como vivimos en una sociedad que está en un cambio constante, si establecemos actualmente una definición, la definición que tenemos en este momento no servirá para de aquí en algunos meses o 2 años. Lo mismo que sucedió con la pandemia. Teníamos un concepto de orden mundial, pero la pandemia vino a cambiarlo totalmente todo y lo que teníamos hace 2 años ya no funciona para este 2022. Lo mismo sucedió con la Guerra Fría y los distintos sucesos que han causado un gran impacto en la sociedad. Lo que quiere decir que el orden mundial siempre se da gracias a algún problema que enfrenta la sociedad en su momento. Sin embargo, lo que está totalmente claro en el orden mundial es que establece un sistema que es regido por el Estado y las diferentes relaciones con el país y las transnacionales. Hay que mencionar que en cada nuevo orden mundial se agrupan los diferentes países que son denominados como los ricos y los países autocráticos. En este caso tenemos a China y a la India. Un claro ejemplo de cómo la sociedad influye en el nuevo orden mundial fue el comportamiento de la misma durante la pandemia del COVID-19. Países como Japón, Noruega, Nueva Zelanda y Australia lograron superar la pandemia del COVID-19 de una forma rápida y eficiente. ¿Cómo lo hicieron? Cada uno de los gobiernos de estos países lograron imponer leyes y restricciones al principio de la pandemia y las personas pertenecientes a cada uno de estos países lograron respetarlas y de llevarlas a cabo con responsabilidad. Ahora, ¿por qué esto no se da en el resto del mundo? Porque no todos tenemos el mismo pensamiento y la misma cultura de responsabilidad, de bienestar. Y es por eso que no solamente se piensa a nivel individual, sino también colectivo. Y es eso también lo que permitió que estos países se lograran posicionar en un ranking más alto debido a su reactivación de una forma más rápida. Y es el caso de Estados Unidos, que le tomó un poco más de tiempo reactivarse, pero al final lograron rehacerlo. Ahora, ¿cuál es el caso de Latinoamérica y también de Estados Unidos por el periodo del 2020? Uno de los factores que también fue determinante para superar la pandemia y que no lograron superar debido a la falta de recursos y también a la falta de fuentes fidedignas fue la desinformación. La desinformación es la información falsa que se propaga a través del Internet o de las redes sociales. Y es por eso que la ONU y la UNESCO han estado trabajando juntos no solamente para erradicar la información falsa, sino también para incrementar la información verídica a través de distintas fuentes y plataformas. Una de estas plataformas es Verify, que es una plataforma creada por la ONU para contrarrestar las mentiras o la información falsa del COVID-19, así también como las restricciones de cada uno de los países. Esto ayuda también a que las personas no pierdan su libertad de expresión y que la gente encuentre información verídica, tanto en el momento de la pandemia como en este momento que estamos post-pandemia. Algunas fuentes aseguran que la pandemia del coronavirus es la causa principal de un nuevo orden mundial. De acuerdo al Banco Mundial, 88 millones de personas han caído en pobreza extrema debido al confinamiento prolongado que ha causado una desglobalización. Es decir, se paralizó el turismo, disminuyó la producción en masa y otros factores que han desacelerado el mundo. Sin embargo, la interconectividad ha sido el cambio más positivo en el planeta. Es decir, estamos más conectados que nunca, más relacionados con la tecnología y el Internet, mismos que han ayudado muchísimo en el ámbito social, económico, empresarial, político, cultural, ambiental, entre otros. Además, los efectos post-pandemia también influyen mucho en el nuevo orden mundial. Por ejemplo, tenemos la desigualdad de recuperación y el proceso de vacunación. Como ustedes sabrán, ciertos países están más cerca que otros con respecto a la normalidad económica y también con el proceso de vacunación. Por otro lado, otras fuentes contradictorias mencionan que la pandemia no ha causado ningún cambio político, ningún cambio significativo, ninguna circunstancia, debido a que
Históricamente está comprobado que anteriores pandemias, tales como la gripe de 1918, el SARS, la gripe H1N1, también el ébola, no ha causado ningún desequilibrio entre las superpotencias. Más bien, mencionan que el nuevo orden mundial se define a través de la lucha de poder. Y esto se ha visto desde las guerras napoleónicas, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Otro claro ejemplo es que nosotros todavía no estamos preparados. Esto quiere decir como humanidad en conjunto, en donde pueda existir un desacuerdo o algún inconveniente, nosotros no lo podemos resolver de manera civilizada a través de una conversación, a través de acuerdos o también de negociaciones. Pero para que esto sea posible se necesita el compromiso de los países grandes o de los países que son potencia mundial, para que ellos se comprometan a cumplir con los postulados o principios. En esto quiero decir como la Carta de San Francisco, que es la partida de nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas y en donde nos explica el enfoque del orden mundial. Lamentablemente todos estos postulados, principios o acuerdos que fueron asumidos por los países o los estados después de la Segunda Guerra Mundial siguen siendo irrespetados, ya que la ONU y el Consejo de Seguridad no han cumplido con su objetivo principal, que es prevalecer la paz mundial. Además, han transcurrido ya 75 años y nosotros podemos seguir viendo que hay países envueltos en guerras, en invasiones, en bloqueos, en el uso o en la amenaza del uso de la fuerza, en que gobiernos utilizan la economía a su interés. Podemos ver mucho racismo y xenofobia. Pero para que esto pueda cambiar se necesita igual la ayuda o enseñar a la nueva era que se aproxima, es decir, a las nuevas generaciones. Finalmente, así hace 72 años, en París, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde nosotros podemos observar que tenemos el derecho a la vivienda, a la libertad, a la educación, a la dignidad humana, pero en la mayoría de países esto se sigue respetando, tanto los derechos humanos como a las personas en sí mismo, lo que esto obstaculiza que vivamos en un país de paz y de acuerdos. Así que sí es posible una orden mundial, por lo que acabé de mencionar, y que sí se lo puede hacer, es posible, pero esto depende de todos nosotros. Muchas gracias.